Donaciones en vida, habitualmente de padres a hijos, las tres factores claves que debes tener en cuenta para hacer bien una donación en vida. El primer factor, la primera cuestión, formalizar la donación correctamente. ¿Por qué digo esto? Porque en función de lo que dones, habitualmente a los hijos, tienes que hacerlo de una manera o de otra. Por ejemplo, si lo que donas es un bien inmueble, sí o sí, tienes que hacerlo vía escritura pública en la notaría. Si no lo haces así, será una donación nula y no tendrá ninguna validez. Por contra, si lo que donas es dinero, puedes hacer directamente la transferencia, un documento privado, un documento sencillo entre donante y donatario y es suficiente. Pero ojito con el primero de los requisitos, la formalización de una donación tiene unos requisitos que hay que tener en cuenta en función de si lo que donamos es un bien inmueble o es metálico, por ejemplo. Lo segundo, obligaciones fiscales. Todas las donaciones tienen un impuesto al respecto, el impuesto sobre las donaciones, que es verdad que en muchas comunidades tienen reducciones, exenciones potentes, sobre todo cuando son donaciones de padres a hijos, pero no olvidéis liquidar el impuesto. Donaciones ocultas, hemos hablado en algún otro vídeo, hago una transferencia a mi hijo, le compro el coche y lo pongo a su nombre, le vendo el coche por un precio irrisorio, ayer me ponían un ejemplo, es que hemos hecho una transmisión del coche y le hemos puesto €1, digo, pues tenéis una donación encubierta, es decir, en todo ese tipo de operaciones hay una obligación fiscal, mirar el impuesto sobre donaciones y liquidarlo, si no, te vas a encontrar con que Hacienda te va a reclamar el impuesto, el recargo y la sanción. Y tercer requisito de las donaciones, tercer factor a tener en cuenta, las afectaciones que una donación en vida puede tener en la futura herencia. Tener en cuenta que por ley existen lo que se llaman los herederos forzosos, que tienen derecho sí o sí a una parte de la herencia. En base a esas donaciones no deja de ser un pago a cuenta a esos herederos de futuras donaciones y si excediese o limitase la parte que se tienen que llevar el resto de herederos, se puede declarar nula o disminuir esa donación que se ha hecho en vida. Así que resulta fundamental que a la hora de hacer donaciones en vida y sobre todo cuando son cuantías importantes o en su caso bienes inmuebles con un valor relevante, tengamos en cuenta cómo va a afectar eso a la futura herencia para que luego nuestros hijos no acaben sin hablarse por una cuestión que pudimos prever pero que no hemos tenido en cuenta. Así que las tres factores claves, las tres cuestiones que hay que tener en toda donación, la formalización, 2, las obligaciones fiscales y 3, cómo afectan a las futuras herencias. Tenerlo en cuenta.